Nos vamos a comer un pote de campeonato. Este pote es el que ganó el año pasado el pote de alimentos de Asturias. Además, los campeonatos dan como mucha visibilidad a los restaurantes y los participantes. Al fin y al cabo es como un sello de calidad. Aquí tenemos el primer entrante, media ración de torreznos con 1000 hojas de patatas. Crujientes, tiernos por dentro. Una maravilla. El 1000 hojas está riquísimo. Mirad qué pinta tiene este pote. Y es que me han nombrado embajador del Campeonato de España de pote asturiano. Estiller con pango que viene aparte, chosco de tineo, tocino, morcilla y chorizo. Este es el pote ganador del año pasado con Alimentos del Paraíso. El pote está muy bueno, la verdad. Y además lo guapo y es que está hecho con alimentos de la tierrina. Yo, si tuviese un restaurante, me preparaba un plato de estos bien preparados y me presentaba al concurso. Luego te da mucha visibilidad y te trae mucha gente. Si te gusta el típico pote con berces, este tienes que probarlo. El restaurante está súper chulo. Tiene mogollón de rincones, con muchos detalles, muchas cocinas en las paredes. Y tenemos el último plato, solomillo Wellington con chips de verdura y salsa de trufa. He hecho un poquito en falta que la salsa de trufa sepa un poquitín más a trufa. Pero vamos, el conjunto, muy bueno. Comida finiquitada, fartura a tope, pero postrecillo. Tarta de queso asada con crema helado de frambuesa. Esta tarta de queso está hecha con 5 quesos, Pero está muy rica, sabe a queso, se nota que está hecha con cariño. Pues nada, pensamos que se había acabado la fartura y con el café nos ponen todo esto. Un restaurante con mucha clase y muy buena comida asturiana. Su nombre es El Balcón de Bueño. Le doy una puntuación de 8 bigotines y medio. Y si tienes un restaurante que hace buen pote, apúntate.